Estimado alumno, te saluda el profesor Seclen. Hoy día vamos a empezar el segundo tema, que es integral indefinida. Habíamos visto ya lo que es la introducción. Vamos a ver lo que es una integral indefinida. Entonces, el objetivo del tema es la distinción de la integral indefinida como una familia de funciones antiderivadas, reconocimiento de las reglas básicas de derivación como reglas básicas de integración, reconocimiento de la diferencial de la función como integrando, cálculo de integrales de funciones polinómicas y trigonométricas. Bueno, acá tengo yo una función que dice y es igual a x más 2. Esta función yo la puedo graficar, ¿no? También puedo despejar la variable, en este caso x, ¿no? Que sería y menos 2. Si yo grafico esas funciones, aquí sería la función y igual a x más 2, que se ha graficado dándole valores a la variable x, ¿no? Mediante una tabulación, el x, no se olviden que se ubica en el eje horizontal, y este f de x le corresponde a y, que sale en el eje vertical, ¿no? Entonces, si utilizamos cómo graficamos una función, ¿no? Se han olvidado. Vamos a utilizar esta pizarra del Zoom para poder graficar. Entonces yo tengo la función, estaba así, como f de x igual a x más 2. Yo les dije que esta f de x viene a ser y, ¿sí o no? Y es igual a x más, mediante una tabulación se le da valores a x. Si le doy valores a x, vamos a poner que le doy 0, 1, y va a quedar 0 más 2, ya va a quedar 2. Si le doy 1, sería 1 más, sería 3. Con esos dos valores, como yo sé que es una ecuación, una función lineal, porque el x está elevado a la potencia 1, yo sé que con esos dos valores son suficientes para poder graficar, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestros ejes coordenados. Es el eje Y, nuestro eje X, ¿no?
Entonces hemos graficado los ejes coordenados. En este caso este es el eje X y este es el eje. Y entonces ubicamos los puntos. Los puntos serían en X0 y en Y2, ¿no? 0 en X y en Y2. Bueno, contamos por acá. 1, 2. Aquí está mi punto. Y mi otro punto sería 1 en X. Supone que 1 esté por acá. Y 3 en Y. Bueno, más o menos por acá. Y más o menos la recta va a estar así, ¿no? Entonces con 2 puntos son suficientes para graficar una función lineal, ¿no? Porque si fuera kx cuadrado, tengo que darle más puntos, ¿no? Bueno, eso para que tengan una idea de lo que son gráficas de una función. Pues volvemos a la clase. Y eso es lo que se ha hecho acá, ¿no? Hacer la gráfica. Bueno, también yo puedo multiplicar a la variable por un determinado número. Igualmente puedo dividir, ¿no? Si yo quiero dividir o despejar x, sería x es igual a y sobre 2. Acá tengo una multiplicación y acá tengo una división. Y si quiero graficar, igualmente le doy valores a x, uno todos esos puntos, en este caso me sale una recta. También tengo una potencia. Por ejemplo, la función y igual a x cuadrado. Si yo quiero despejar la función x, x sería raíz de y, ¿no? Pasaría al otro miembro como raíz de y. Bueno, ahí tengo potencia y radicación. Y si quiero graficar, acá me sale una especie de parábola. Ya les dije que para graficar yo le doy valores a x. Entonces acá nos dice que de la misma manera que hay las operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación, potencia, radicación, también existe la función de derivación, ¿no? Y su contrario es la antiderivada, también llamada primitiva, también llamada integral, ¿no? Vemos, por ejemplo, de la adición, su inversa es la sustracción o resta. De la multiplicación, su opuesto es la división. De la potenciación, su radicación, y de la integración es su derivación. Bueno, también se le conoce como primitiva. Acá vemos algunos conceptos de lo que son las antiderivadas o primitivas. Bueno, dice, si la derivada de f es igual a f, el intervalo y, derivada de f de x es igual a f de x para todo x pertenece al intervalo. Entonces f es una antiderivada primitiva de f en el intervalo y. La antiderivada de f es igual a f de x para todo x pertenece a. Vamos a ver este ejemplo. Capaz no has entendido esta parte teórica, pero vamos a ver este ejemplo que me dicen x al cubo.
Entonces, a mí me van a dar esta función. La función ahí que te están dando es 3x al cuadrado. ¿Ya? 3x al cuadrado. Y me piden hallar su antiderivada. Antiderivada de 3x al cuadrado. Entonces tú dices su antiderivada de esto. Este es el f sub x minúscula. Su antiderivada va a ser igual a f sub x mayúscula igual a x al cubo. Entonces tú dices, ¿por qué x al cubo? Entonces para eso tú debes saber todas las tablas de antiderivadas. O sea, debes saber, en otras palabras, saber derivar. Si tú no sabes derivar, tienes que revisar tu curso de cálculo diferencial donde te enseñan los procedimientos para derivar. Entonces yo te digo, ¿por qué esto es la antiderivada de esto de acá? ¿No? Porque tú dices, porque si yo derivo x al cubo, ¿qué me da como resultado? 3x al cuadrado, ¿no? Ya sabemos que cuando derivo una potencia, 3 baja adelante, al exponente le quito 1 y me queda 2. Entonces, por ese motivo, el f de x mayúscula igual a x cubo se le considera como una antiderivada de esta función. También podría ser yo le pongo así, ¿no? X al cubo más 100. Porque si yo derivo esta misma función derivada de x cubo, ¿cuánto es? 3x cuadrado. Derivada de 100 es 0. Es así que una antiderivada se representa primeramente como una letra mayúscula y se le pone una constante. A eso se le conoce como antiderivada o el resultado de la integral indefinida. Ya, entonces ahí tenemos la explicación de lo que es una antiderivada. Entonces, por ese motivo, acá te dice f de x, que te había dicho que era x al cubo. Si yo derivo x al cubo es 3x al cuadrado. Para todo x pertenece a los números reales. F de x minúscula es 3x al cuadrado. Antiderivada de 3x cuadrado es x al cubo. Entonces se dice que x al cubo es su antiderivada de ¿quién? De 3x al cuadrado. Ya sabes por qué. Porque si yo derivo esto, como estás viendo acá, si yo derivo
me va a salir 3x al cuadrado. Entonces x al cubo es una antiderivada de 3x al cuadrado. ¿Ya? X al cubo es una antiderivada en todo el dominio de x. ¿Sabes por qué? Porque si yo derivo x al cubo me da 3x al cuadrado. Continuemos. Por ejemplo, si yo quiero hallar aquí no estoy aplicando ninguna fórmula, simplemente estoy aplicando el concepto. Derivada de f de x, o perdón, antiderivada o primitiva de 2x, que es igual a x cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo derivo x cuadrado, ¿qué me da? 2x. Derivada del coseno, ¿cuál es su primitiva? O antiderivada. Seno, ¿no? Porque si yo derivo el seno, me da como resultado coseno. Derivada de 1 sobre x cuadrado. ¿Cuál es su antiderivada? Menos 1 sobre x. Tú derivas esto, te da como resultado lo que estás viendo acá. Derivada de 2x más coseno. Sería x cuadrado más seno. Porque si yo derivo x cuadrado me da 2x. Si yo derivo seno me da coseno. Entonces para eso, como te digo, tú tienes que saber derivar. Si tú no sabes derivar, no vas a poder entender lo que yo estoy explicando, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la función x cuadrado, que es la que ves acá, la de rojo. Ahora, si yo hallo su antiderivada de x cuadrado, ya sabes que su antiderivada es 2x. Entonces su antiderivada va a ser esta recta, ¿no? De nuevo, repito, yo tengo la función x al cuadrado. Si yo derivo es 2x. Y es esta que ves acá, es una recta. Entonces lo que en integración lo que se pretende es hallar la función original, o sea, esto de acá, la que está de rojo. Ya, ya te dije que la integral es lo contrario de la derivada. O sea, en otras palabras, a ti te van a dar la derivada y tienes que hallar la función de donde procede. Te van a dar esto y tú tienes que hallar lo que ves acá. Listo. ¿Qué más? La tenemos igualmente la derivada que es coseno de x, pero ¿de dónde ha procedido eso? Ha procedido de seno, ¿no? El coseno es la que está de verde y la función seno es la que está de rojo. Y también tenemos la función menos 1 sobre x cuadrado, que es la que está de verde. Y la función original es 1 sobre x, que es la que está de rojo. Aquí también vemos una función 2x más coseno, que es la que está de verde. Y la función x cuadrado más seno de x, que es la que está de rojo.
derivada de un punto genérico. Entonces acá tengo la función x cuadrado. La función x cuadrado es la que está de color rojo. Entonces, aquí esta gráfica explica que esta función x cuadrado, si yo derivo, vamos a ponerlo acá en una... Está así, ¿no? H de x igual a x al cuadrado. Entonces, esto puede ser 2x más 1, puede ser 2x más 5, sería 2x menos 100. Entonces, estas funciones que estás viendo acá son las derivadas, primeramente. ¿No? Las derivadas de x cuadrado es la que ves acá. ¿No? Entonces, tú al derivar esto me va a quedar 2x. Entonces va a ser una recta. ¿No? Acá te lo explicamos de la forma más entendible. Dice, encontrar la derivada de las siguientes funciones. Acá tengo x cuadrado, x cuadrado menos 3, x cuadrado más 5, x cuadrado más 218. Su derivada de la función, ¿cuál va a ser? 2x más, ¿no? Porque la derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x. Derivada de x cuadrado menos 3 sería también 2x, porque derivada de menos 3 es 0. Derivada de x cuadrado más 5 es 2x. Derivada de x cuadrado más 218 es 2x. Quiere decir que las primitivas o antiderivadas se pueden expresar, como les decía al inicio, una función más una constante. Entonces ves acá, ve. Ya, las antiderivadas se pueden expresar como una función más una constante cuando se habla de integrales indefinidas. Por ejemplo, acá tengo dos antiderivadas. Entonces yo digo, yo tengo la función 2x.
Vamos a poner la pizarra. Entonces yo tengo la función dos x. Digo, ¿cuáles serán sus antiderivadas? Como ves ahí, sus antiderivadas pueden ser x cuadrado más 7 y también puede ser x cuadrado más 5. ¿Por qué? Ya les dije por qué, ¿no? Porque si tú derivas esto, ¿cuánto me va a quedar? 2x más, derivada de 7 es 0. Si tú derivas esto, 2x más 0. O sea, en conclusión, si tú derivas, te va a quedar 2x. En general, como ves ahí, f de x, o sea, las antiderivadas se pueden expresar como una función y no le vas a poner un número, simple en forma general le pones una constante. De esta manera se pueden expresar las antiderivadas. Entonces, cuando a ti te dicen integrar una función, tú lo puedes expresar que eso es igual a f de x, ¿no? Y que f de x es igual a g de x más una constante, ¿no? A eso se llama integral indefinida, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ya te expliqué, ¿no? Esta parte. Continuando. Bueno, acá tengo yo diversas funciones, x cuadrado más 3, las que ves acá graficadas, x cuadrado menos 2, y si yo derivo todas estas, me da 2x. Entonces la integral indefinida es una familia de funciones, ¿ya? No solamente una, pueden ser acá, por ejemplo, hay 3. Es una familia de funciones. Ya les dije y vuelvo a repetir, a ti lo que te van a dar es esto de acá. Te van a dar la derivada y tú tienes que hallar su función. En forma general, si una función tiene una primitiva, entonces tiene infinitas primitivas que se diferencian entre sí en una constante. La antiderivada general es la familia constituida por un número infinito de primitivas. 2x, ¿no? X cuadrado más c. Entonces, me dieron 2x, ¿no? En este caso z recta y su primitiva sería x cuadrado más c en forma general. En forma general sería x cuadrado más. Si yo derivo x cuadrado me da 2x, si derivo c, que es una constante, me da 0. En este ejemplo,
encontrar la antiderivada general de las siguientes funciones. Entonces, ya no se va a expresar como x cuadrado, sino en forma general, x cuadrado más c. Tú derivas x cuadrado más c, me da esta parte. ¿Cómo se va a expresar en forma general la antiderivada del coseno? Sería seno más una constante. ¿Está? Bueno, acá vamos a hablar de la primitiva antiderivada que ya comunicamos en la primera parte, ¿no? Simplemente para recordar. Acá me dan 3x al cuadrado, ¿no? Ya que derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces, esta es la antiderivada de 3x al cuadrado, ya sabemos por qué, porque si yo derivo x al cubo me da como resultado 3x al cuadrado. A esta x al cubo se le conoce como primitiva o antiderivada. Acá también volvemos a repetir que las antiderivadas o primitivas no es una, es un montón. Y a ese montón se le conoce como una familia y se puede expresar como x al cubo más una constante. Para la ecuación 2x, sus antiderivadas, ¿cómo serían? X cuadrado más una constante en forma general. Para la ecuación 2, sus antiderivadas serían 2x más c, ¿no? Porque tú derivas 2x me da 2, deriva de constante 0. Esta es la fórmula de la derivada, ¿no? Tú puedes despejar de y, esto pasa a multiplicar, me queda de y igual a f de x por e de x. A esto se le conoce como diferencial. El proceso de operación de hallar todas las soluciones de la ecuación se le llama integración indefinida o antiderivación y se denota por el signo. Bueno, ya vimos en la introducción que la integral no es otra cosa que la sumatoria de un conjunto de áreas, ¿no? Porque de ahí inicia. Bueno, algunas partes de la integral indefinida, esto se llama integrando, variable de integración, esta es su antiderivada más una constante. Cuando hablamos de integral indefinida, a esto se lee la integral indefinida de f con respecto a x. Bueno, ¿cuál es el proceso de integración? El proceso de integración es lo siguiente. Integral original, reescribir la integral, integrar y, si se puede, simplificar. Entonces, antiderivar es igual a integrar y integrar significa calcular primitivas. Bueno, en forma general o según la notación de Leibniz, la integral se puede expresar de la siguiente manera. La integral indefinida es igual a f de x más una constante y me representa una familia de curvas, ¿no? O familia de antiderivadas. Bueno, acá ya vemos con su simbología obtener las siguientes integrales. Entonces, la integral de 2x, ¿cuál sería? X cuadrado más c, porque la derivada de x cuadrado más c, ¿cuánto me da? 2x.
¿ya? La integral del coseno, seno más una constante. La integral de 1 sobre x cuadrado, menos 1 sobre x más c. La integral de 2x más coseno sería x cuadrado más seno. La integral de x cuadrado, 2x, integral del seno, coseno, más una constante. Bueno, acá vemos una antiderivada particular. X cuadrado más 1 no es una integral indefinida, sino un solo miembro de la familia de aquella curva cuya gráfica tiene ordenada 5. Bueno, acá solamente es una curva, ¿no? La integral, por ejemplo, de 2x de x es x cuadrado más 5. Bueno, esto te indica que solamente es una curva, pero en forma general ya sabemos que este 5 se representa como una constante. Bueno, acá tenemos, ¿no? La integral, fíjate en lo que estoy marcando, o en lo que estoy señalando, para que no te guíes de esto y te vayas a confundir. Entonces, la integral es f de x más una constante. ¿Qué más tenemos? Definición de la integral definida. La notación es de la siguiente manera. En notación en derivadas, entonces sí tienes que aprenderlo. Notación en diferenciales, de esta manera. En notación de integrales, que es esto lo más común que se utiliza. La operación de hallar todas las soluciones de la ecuación diferencial se le denomina integración indefinida o antiderivación. Entonces, en una integral indefinida lo que voy a hallar es las antiderivadas. La integración es la inversa de la derivación. Ahí tenemos. La derivación es la inversa de la integración. O sea, la derivada de una integración me da la función. Mira las fórmulas para establecer cualquier resultado de la forma integral de f de x por d sub x es igual a f de x más c. Basta demostrar que la derivada de esta función es f de x. Con los problemas vamos a aclarar algunas cosas de lo que estás viendo. Bueno, ya vimos que la integral se expresa de la siguiente manera. Tiene algunos elementos. Símbolo de la integral. Integrando. Diferencial. Variable de integración. Son las partes pertenecientes a la integral. Y esto es el resultado que se le conoce como antiderivada o también primitiva general. Ahí tenemos en forma sencilla la explicación de la integral indefinida y la constante de integración. Ahí también tenemos un operador integral que es todo ese contenido. Diferencial de f de x. Algunas reglas de derivación y también algunas reglas de integración. Vamos a recordar acá que la derivada de una constante es 0. Derivada de una constante por una variable es la constante. Derivada de una suma de funciones, yo puedo derivar función por función, ¿no? La integral
de una constante es la constante. La integral de una constante por la variable es la constante para la variable más una constante c. La integral de una función, de una suma de funciones, puede integrar una función o puede integrar cada una de las funciones por separado. Propiedades de linealidad de la integral indefinida. Bueno, acá te dice que cuando tú integras una función multiplicada por una constante, la constante puede salir fuera de la integral y integrar la función. Cuando tú integras una suma de funciones, puedes integrar por cada una de ellas, ¿no? Integras primero f de x, después g de x. Igualmente sucede en la subtracción o resta, ¿no? Puedes integrar, pero mantienes el signo de la diferencia. Aquí vemos reglas de derivación y reglas de integración. Bueno, acá tengo la integral de la derivada, perdón, de una multiplicación de funciones, ¿no? Se deriva el primero, el segundo no se deriva, después el segundo no se deriva y se deriva el primero no se deriva, perdón, y se deriva el segundo. Y cuando yo derivo una multiplicación de funciones, no, perdón, no derivo, esto es cuando yo derivo, pero cuando yo derivo no integro una multiplicación, se utiliza la integración por partes que ves acá de la fórmula. Bueno, cuando veamos los métodos de integración, vamos a entender un poco mejor todas estas notaciones. Y también hay integración por sustitución, que es desde donde se inicia los métodos de integración. También tenemos la derivada de una potencia, ya le dije en una potencia, el R baja adelante, la función se copia y se le resta 1 y se deriva la base. Integración, lo contrario, habíamos visto en la introducción una pequeña fórmula, ¿no? Que era esta de acá. La integral a una potencia se sumaba y se dividía, ¿no? Más una constante. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo la función 2x, la que hemos venido viendo, su antiderivada, ¿cuál sería? Su antiderivada va a ser x cuadrado más una constante, ¿no? Pero si yo lo quiero aplicar la fórmula me dice lo siguiente. ¿Sí o no? Esa es la primera fórmula que ves ahí, que hemos aprendido en la introducción. Entonces yo quiero integrar esto. Le pongo su notación. Lo que voy a integrar es esta función, pero con respecto a qué variable, a x, ¿no? Entonces aplico mi propiedad. Como el 2 es una constante, sale fuera. Y dentro me va a quedar x de x. Sigo desarrollando. 2. Si veo acá, ¿qué exponente? ¿Quién es u acá? U vale
x y ¿cuánto vale n? N vale 1. Entonces aplico mi fórmula. Mi fórmula que me dice que ponga la variable, en este caso es x, el exponente más 1. ¿El exponente cuál es 1? 1 más 1. Debajo también n más 1, 1 más 1, más una constante. Me va a quedar como resultado 2x al cuadrado entre 2 más una constante. Que voy a anular en 2 y me queda como resultado x cuadrado más es lo que habíamos nosotros determinado, pero simplemente intuitivamente, ¿no? Intuitivamente, ¿no? Pero esto ya es aplicando las fórmulas. Y como así, como esta fórmula, hay una serie de fórmulas que me permiten calcular inmediatamente las integrales. Bueno, acá tenemos, este es para la variable x, se le suma el exponente y se le baja, pero a la anterior es la función en forma general. Bueno, acá te dice por qué no funciona para cuando el exponente es negativo. Porque si acá sería 0, pero no. Acá sería, si este es negativo, sería menos 0, menos 1 más 1, entonces sería 0. Y un número dividido entre 0 es indeterminado. Funciona solamente para números reales, ¿no? Mayores que 1 y menores que 1. Bueno, acá estás viendo, ¿no? Si R vale 1, tú aplicas, esto no existe. Ahora para 0, si esto vale 0, todo número elevado a la 0 es 1, va a quedar de x. Según la propiedad, la integral de una derivada me da la variable. Si R vale pi, si funciona pi más 1 sobre pi más 1. Menores que 0, ahí sería, si te vale negativo, pasa al denominador y tú también puedes aplicar la fórmula. Menos para 0, ¿no? Diferente de 0, con la condición de que x sea diferente de 0. Vamos a integrar eso, por ejemplo. Entonces vamos a integrar nosotros en la función la función 4x al cubo menos 18x cuadrado más 24x menos 10. Todo eso vamos a integrarlo. Ya, vamos a integrar esa función.
Ahora, para integrar, se integra uno por uno. Si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer directamente también. Entonces vamos a integrar primeramente 4x al cubo y este de x pasa a multiplicar de x menos 18x cuadrado de x más 24x de x menos 10 de x. ¿Está? Aquí como el 4 es una constante puede salir que más tengo menos 18 x cuadrado de x más 24 x de x menos 10 de x. Acá sería 4. Ya sabemos que aquí vamos a aplicar la potencia. La fórmula de la potencia sería x al cubo. Se le suma 1. Y acá se le suma 1. Al final vas a poner una constante. Primero integras la fórmula de la potencia. Luego acaba de quedar una constante, constante, constante. O sea, va a quedar para cada una integración una sola constante, ¿no? Al final la suma de la constante me va a dar constante, ¿no? Entonces es preferible integrar primero o aplicar la fórmula y al final poner una sola constante. Entonces acá sería 2 más 1, 2 más 1. 24, el exponente acá es 1. Menos 10. La integral de una derivada por propiedad es la variable. Más, ya les dije, una sola constante. Vamos a ver qué nos queda. Nos queda como resultado 3 más 1, 4. Esto se va, ¿no? Va a quedar x a la cuarta. 2 más 1, 3. 18 entre 3, 6, ¿no? 6x al cubo. 2 y 24 va a quedar 12. 12x al cuadrado menos 10x más 1 constante. Entonces ahí tenemos ya el resultado de esta integral. Vamos a verlo, si es que sale igual como está en la diapositiva. Bueno, como estás viendo, sale igual, ¿no? Su integral sería x a la cuarta menos 6x al cubo más 12x cuadrado menos 10x más. Sí. Bueno, en algunos casos te pueden dar el valor de la constante. En este caso, si la constante vale 6, bueno, esta función es la que está de azul, lo que ves acá. Y su integral sería la que está de rojo, ¿no? Una sola. Ya sabemos que la constante me indica que va a salir una familia de curvas, pero acá le estamos dando que el valor de la constante es 6. Bueno, aquí vemos una regla generalizada de la potencia. Les hablaba cuando me viene U en una fórmula, es porque es en forma general. Cuando me viene X, es en forma particular o una fórmula simple, como dice la teoría. Listo. Pero para eso dice que yo debo saber lo que es derivar, ¿no? Ahí me piden lo que es derivar. La derivada de VR más 1 R más 1 me da como resultado
lo que estás viendo acá. Definición de la integral indefinida en lenguaje de diferencial. Vamos a ver con los problemas qué significa eso. ¿Ya? Bueno, aquí me dan una serie de fórmulas, los puedes ver. También me hablan de la regla de la cadena que se aplicaba en lo que es derivadas, cálculo de diferenciales de una función, definición de la integral indefinida en el lenguaje de diferenciales. Ejemplos. Bueno, esta es una función simple, ¿no? Función simple, cuando te digo es una función simple porque la base solamente es una x. Acá se le suma 1 y se lo divide entre. Esta no es una función simple, ¿no? Entonces, ¿cómo sale esto? ¿No? Porque acá aplico esta fórmula y acá también. Vamos a explicar un método. El primer método, que es un método muy fácil, método de sustitución se llama. Escucha, el método de sustitución. Acá también vamos a aplicar el método de sustitución. Entonces vamos a ver la pizarra del Zoom. Vamos a borrar eso y vamos a escribir para esto. Ya sabemos que vamos a aplicar la forma. Vamos a escribir para este lado. X menos 2 elevado al cubo por dx. Entonces a ti te piden la integral de x menos 2 elevado al cubo de x. En el primer trabajo les había dejado una serie de problemas, un problema cada uno, donde ahí solamente lo que vas a utilizar es ese método de sustitución y algunas veces solamente aplicar las fórmulas de las integrales, no nada más. Pero debes saber cómo aplicar también el método. Mira, te voy a explicar. Vamos a aplicar el método de sustitución. Ahí está, método de sustitución. Para aplicar el método de sustitución, tú debes saber derivar, primeramente. Si no sabes derivar, mejor tienes que revisar tu cálculo diferencial. Bueno, si ingresas ahí en cualquier canal, puedes encontrar cómo se deriva. Si no, revisas tus apuntes de tu curso que has llevado o cualquier libro que diga cálculo diferencial, ¿no? Porque si no, no vas a poder entender. Mira qué se hace primero. Tú dices, como esto no es una función simple, ya te dije por qué no es simple, ¿no? Una función simple es aquella que tiene solamente la variable x. Entonces tú le vas a dar una nueva variable a la base. Entonces tú dices, base u para ti va a ser igual a x menos 2. U va a ser x menos 2. Listo. Entonces ahora ¿qué haces? Derivas a la función u, a la nueva variable, le vas a derivar x. Entonces derivemos. Derivada de x es 1. Derivada de 2 es 0.
me va a quedar en conclusión derivada de u sobre derivada de x es igual a 1. Ahora despejo derivada de u. Si yo despejo, va a quedar derivada de u es igual a 1 por derivada de x, derivada de x. Miren, mira lo que he hecho. ¿Cuál es el método? La base en la integral, o sea, esta de acá, le doy una nueva variable que en este caso ha sido u. Lo derivo, despejo de u, ya tengo esto. Ahora me voy a mi integral, esto ha sido, si quieren, puedes llamarle 1, paso 1. Paso 2 es reemplazar. Vamos a reemplazar. Entonces digo, integral. ¿Cuánto vale x menos 2? Entonces vamos a reemplazar esto y lo que ves acá. X menos 2 vale u, si no, sería u elevado a la cuánto, al cubo. ¿Cuánto vale de x? De x vale de u. Quiere decir que cuando yo reemplace, debe quedarme en función toda la integral de la nueva variable, que en este caso ha sido u. Y esto va a ser igual. ¿Qué voy a aplicar acá? Es una integral de potencia, pero voy a aplicar mi fórmula. Mi fórmula sería u, según mi regla de integral de potencia, dice que el desarrollo de esta integral se le suma 1, abajo también se le pone n más 1 y se pone una constante. ¿Qué me va a salir? U a la 4 sobre 4 más una constante. Y último paso sería 3 al resultado volverlo en función de x. En este caso era la variable original, ¿no? Porque la integral no era u, la integral estaba en función de las variables x. Entonces, a mí la integral que me habían dado es esta. X menos 2 elevado al cubo de x. Pero yo desarrollándola me quedó u a la cuarta sobre 4 más una constante. Pero esta respuesta no es la válida, ¿no? Porque la respuesta debe salir en función de x. Entonces yo digo, ¿quién es u? U era, me voy acá al paso 1, u era x menos 2. Entonces le pongo de nuevo su valor. U es x menos 2 elevado a la 4 entre 4 más 1. Y eso sería esta es mi respuesta. Pues como ven, eso se llama método de sustitución. Entonces el problema que yo les he enviado la vez pasada, ¿no? Se llama, o tienes que aplicar el método de sustitución. Ya, entonces para esta semana, para la clase de hoy día, me vas a enviar nuevamente tu problema si no lo has enviado y la próxima clase me vas a explicar
Vamos a hacer la conexión mediante el Zoom, si es que eres mi alumno, y me vas a explicar ese método, ¿no? Con tu problema dado y completo, ¿no? Porque hay calculadoras online, o sea, en el internet, que tú pones el problema y te sale el resultado. Pero yo no quiero el resultado, yo quiero el procedimiento, así como yo te lo he hecho ahorita, el procedimiento paso por paso, ¿ya? Y así tenemos una mejor entendimiento, ¿no? de lo que estás aplicando. Por ejemplo, acá tenemos, este es el resultado. Vamos a comprobar que puede ser que también esté mal, ¿no? Y da acá, ¿no? X menos 2 a la 4 elevado a 4 sobre 4 más una constante. Y así sucesivamente tú puedes aplicar el método de sustitución para diversos problemas. Continuando, no se olviden que estamos en la tarea 1 todavía, tarea 1. Bueno, acá también tenemos más problemas por el método de sustitución. Acá te dice cuando está elevado al cubo no cumple, ¿no? No todos los métodos de sustitución van a cumplir, ¿no? Algunas veces no cumplen los procedimientos. Bueno, acá vemos una tarea para aplicar las potencias. Vemos 5 problemas. Puedes aplicar el método de sustitución o simplemente método directo. Algunas reglas de integración de funciones trigonométricas. Ya. Derivada del seno. Primero comenzamos con la derivada. Derivada del seno es coseno. Derivada del coseno menos seno. Derivada de la tangente la secante. Derivada de la cotangente menos cosecante al cuadrado. Derivada de la secante, secante por tangente. Derivada de la cosecante menos coseno por cotangente. Ahora en integrales, la integral del coseno, seno más una constante. La integral del seno menos coseno más una constante. La integral de la secante al cuadrado, tangente cuadrado más una constante. Integral de la cosecante al cuadrado menos cotangente más una constante. Integral de la secante por la tangente es secante. Integral de la cosecante por la cotangente es menos cosecante. Como te das cuenta, es lo inverso, ¿no? Te das cuenta, es lo inverso. Acá tengo la fórmula de las integrales y acá tengo la fórmula de las diferenciales o las derivadas, como tú lo conocías, ¿no? Que es un diferencial, es una parte de una derivada. Aquí vemos la función regla de integración de la función seno. Sabemos que la integral de la función seno es menos coseno. Acá también vemos que la integral de la función, ¿por qué es esto? Dices tú. Ya vamos a aplicar mi método de sustitución. Miren, aquí solamente estamos aplicando el método de sustitución. Así que vamos a aplicar acá al ejercicio más grande, que es este de acá. ¿Ya? Bueno, estos son sencillos, pero igualito puedes aplicar el mismo método. Vamos a copiar este ejercicio. No, como le digo, no en todo se puede aplicar el método de sustitución.
Vamos a abrir nuestra pizarra del Zoom. Vamos a borrar y vamos a poner el problema. El problema es seno de x al cubo menos 1 es la integral del seno de x al cubo menos 1 de x al cubo menos 1 2x cuadrado de x. 2x al cuadrado de x. Entonces digo sustitución. Vamos a aplicar sustitución. Digo sustitución. Le voy a dar una variable primero a cualquiera. Puede ser 2x cuadrado, lo que está acá. Aquí en el método de sustitución no te dice dale a esto o esto. ¿No? Tú tienes que probar. Vamos a darle a todo este paréntesis, a todo el ángulo, que en este caso representa el ángulo de la función seno. Vamos a darle la nueva variable. Y te das cuenta en lo siguiente, mira, el truco está acá que tú a quién le vas a dar la nueva variable, vas a dar la nueva variable a la función que cuando tú derivas te da esto de acá. ¿Por qué digo cuando tú derivas? Si tú derivas 3x al cubo, ¿qué me da la derivada de x al cubo? Me da 3x al cuadrado, ya aparece por acá, ¿ve? No aparece el 3, pero aparece el x cuadrado. Entonces a esta función debes darle el u. Porque si tú le das u a esto, si tú derivas x cuadrado, ¿qué me da? 2x, y acá no hay 2x, ¿ya? O sea, cuando tú derives una variable, esa variable debe aparecer por acá. Entonces es preferible, entonces el truco está en darle a x al cubo menos 1 le vas a dar u. Muy bien, ahora derivas. A u le derivas x, sería 3x al cuadrado. Multiplicas, derivada de u va a ser igual a 3x cuadrado por dx. Despejas este 3 que pasas a dividir, derivada de u sobre todo el número, pásalo a dividir, te va a quedar x al cuadrado por dx. Ahora vas a reemplazar en el paso 2 esto y lo que ves acá. ¿Dónde? En la integral. Paso 2, reemplazamos. Entonces sería seno. ¿Cuánto vale x al cubo menos 1? X al cubo menos 1 vale u. ¿Cuánto vale? Este 2 queda acá. ¿Cuánto vale x cuadrado de x? Acá está. X cuadrado de x, ¿quién es? De u sobre 3. ¿Listo? Dos números, mayormente se sacan fuera de la integral, sería 2 tercios. ¿Integral de quién? Seno de u, diferencial de u. Aplica tu fórmula. ¿Cuál sería tu fórmula? Tu fórmula sería, ves en la tabla de integrales, en la diapositiva te había explicado que la integral del seno, ¿cuál es? El coseno.
más una constante. Paso 3. A esta función debes darle su valor, ¿no? Original. Pues a mí me habían pedido esto. ¿No? Y yo hallé como resultado 2/3 coseno de u más una constante, pero debo darle su valor original. Sería 2/3 coseno. ¿Quién es u? U es x al cubo menos 1 más una constante, ¿no? Vamos a ver si sale eso. X al cubo. Acá está bien. Quedó como menos 2/3. ¿Cuál era esto? No? Menos 2/3 coseno de x al cubo menos 1 más 1 constante. ¿No? Entonces acá nos faltó, acá es positivo, ¿ya? Derivada del seno, la integral del seno. Vamos a revisar nuestras fórmulas. Aquí no hemos equivocado en el signo, sobre todo, ¿no? Entonces vamos a comprobar por acá. La integral del seno, ¿cuánto era? La integral del seno es el coseno más una constante, ¿no? Porque yo integro coseno y me da como resultado seno. Vamos a verificar el signo. Quizás nos ha pasado el signo. Volvemos acá. Aquí volvemos, ¿no? La integral del seno, ¿cuánto es? El menos coseno. Ya, la integral del seno es el menos coseno. Acá tenemos en la tabla, nos guiamos. Entonces acá verificamos, ¿no? Integral del seno es el menos coseno, ¿no? Porque si tú derivas el coseno, la derivada del coseno, ¿cuánto es? El menos seno, menos por menos, me da más. Entonces acá simplemente le añadimos el signo menos. La integral del seno, de acuerdo a mi fórmula, es el menos coseno. Entonces acá me quedaría menos, y acá se coloca su menos. Entonces mi respuesta va a quedar menos 2/3 coseno de x al cubo menos 1, ¿no? No se olvide las fórmulas que solamente vas a aplicar en en estos problemas. Bueno, estamos acá. Hemos hecho esto. Bueno, acá también tenemos una integral trigonométrica
¿no? Cuya integral es 4x menos 3 coseno de 2x más pi medios. Si la constante vale 0, me va a quedar esta curva. Bueno, acá te dan una indicación que te dicen que seno de x al cuadrado es diferente de seno al cuadrado de x, ¿no? Seno de x al cuadrado está su gráfica de esta manera, pero seno de x al cuadrado, su gráfica es esta, ¿ya? No te vayas a confundir cuando tú desarrolles una integral. Entonces ahora vamos a ver cuál ha sido el proceso de integración que hemos seguido. La integral original le hemos reescrito, lo hemos reescrito de nuevo. Conforme a una regla de integración, verificamos la correspondencia del integrando con la diferencial. Después hemos integrado. Lo que se integra es el integrando, ya sabemos las partes del integral. Después simplificamos si es que se puede, de acuerdo a nuestros conocimientos en álgebra. Consideramos una constante. No vas a considerar un montón de constantes, solamente una constante de integración. Y al final verificamos las tablas de integración porque como tú has visto nos podemos equivocar. ¿Qué más tenemos en esta clase? Bueno, acá tenemos algunos problemitas para que tú practiques, ¿no? ¿Estás viendo ahí? Tenemos eso. Trata de practicar utilizando las reglas básicas de integración. No está como tarea. La tarea te lo voy a decir cuál va a ser tu tarea de esta clase de hoy día.